Cerrá tus ojos y vamos a orar por esta palabra en el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por esta noche, Señor, por este momento, por este encuentro, Padre, que podemos tener una vez más entre adolescentes y jóvenes de esta casa, Señor. Te pido, Dios, que abra los corazones, Señor, de cada uno de nosotros para este mensaje, Padre, Señor, que podamos meditar, Señor, en tu palabra todos juntos, Dios, que podamos aprender aún más de ti, Señor Jesús. Te pido, Dios, que tu palabra en este día, Señor, nos edifique, nos reconforte, Padre, nos traiga sanación, Señor, nos traiga liberación, Dios, y que en este día, Señor, en esta noche, Dios, tu palabra sabemos que no va a ser en vano, Señor, que no va a volverse vacía, sino que nos va a llenar, Dios. Si venimos cansados, si venimos agotados, Dios, si venimos con un corazón, Señor, quizás triste, Señor, sabemos, Señor, que en esta noche tú vas a hacer milagros, tú vas a restaurarnos, Señor Jesús, y a través de tu palabra, Señor, hoy nos vas a hablar al corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale otro fuerte aplauso a Dios, por favor. Amén. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo su día hoy? Parece que falta energía. Bueno, voy a pedirle a los chicos de multimedia ahí que preparamos un video para que lo puedan pasar, ¿sí? Para empezar esta palabra, si lo tienen ahí.
Les quería mostrar este video porque el mensaje de hoy se titula Tú eres un milagro de Dios, ¿sí? Estamos en un tiempo de la invasión del amor de Dios y sabemos que en este tiempo Dios va a hacer muchos milagros, ¿sí? Y quería meditar en esto, en lo poderoso que es nuestro Dios, ¿no? Es un video de un feto, de un bebé, ¿no? De una vida. Y Dios es tan poderoso, tan sobrenatural, ¿no? Que si dudamos de que Dios puede hacer milagros en nosotros, no estamos creciendo mucho en Él, ¿verdad? Y cuando vi este video dije, wow, porque la verdad que es increíble ver cómo una persona, ¿no? crece en el vientre de su madre y cómo Dios lo crea, ¿no? en el vientre de la mamá. Y yo creo que todos nosotros somos un milagro de Dios. Creo que el primer milagro que Dios hace en nuestra vida es traernos a esta tierra. ¿Bien? Científicamente está comprobado que nosotros tenemos la probabilidad de nacer en una de 105 millones de posibilidades. O sea, ustedes realmente, y yo también, somos un milagro. Imagínense, lo comparan como ganar la lotería, pero creo que no es lo mismo. Pero sos un milagro. Si vos en tu pensamiento, en tu corazón, crees que sos poca cosa, que no valés, que Dios nunca te va a utilizar, ¿bien? Déjame decirte que sí, o sea, que sos un milagro de Dios y que el primer milagro que en tu vida Dios hizo es haberte dado la vida. Amén. En el libro de Salmos, ¿sí? 22:10, vamos a leer esa palabra. Bueno, ahí está en otra versión, pero acá yo les leo esta. Dice, desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. ¿Sí? Ahí dice, todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Amén. Dios ya nos escogió, ¿sí? Desde el vientre de nuestra mamá. Amén. Desde mucho antes de que quizás nuestros padres pensaran, bien, tener un hijo, tener un bebé, Dios ya nos estaba cuidando, Dios ya nos estaba preparando, bien. Y los milagros de Dios en nuestra vida tienen, para que sucedan, ¿no? Tienen que tener algo, digamos, nosotros tenemos que tener como requisitos, ¿sí? Para que los milagros de Dios sucedan. Así como un feto tiene un proceso de 9 meses para crecer y nacer, ¿bien? Los milagros de Dios también conllevan un proceso, ¿sí? Y nosotros siendo un milagro, ¿bien? Y teniendo a Dios en nuestro corazón, en este tiempo de invasión, los quiero animar, ¿no? Como adolescentes y jóvenes, no tenemos que menospreciar, digamos, que somos jóvenes y adolescentes. El pastor el jueves, por ejemplo, estaba predicando y decía y oraba, ¿no? por las personas para que sus corazones se preparen y crean que ustedes pueden ser herramientas de milagros, para que Dios los prepare y que ustedes crean que pueden sanar, que pueden liberar, que pueden llevar una palabra de aliento, bien, a las personas que vamos a ir a predicar. Entonces, volviendo al milagro del nacimiento, ¿sí? El primer milagro es el nacimiento, es la creación de nosotros, ¿bien? Es la manera humana, digamos, ¿no? Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Este cuerpo es temporal. A lo largo del paso del tiempo uno va creciendo, se va arrugando, muere y queda bajo tierra, ¿sí? Pero nuestro espíritu, nuestra alma, ¿bien? Es lo que va a quedar eternamente, ¿no? Y es lo que quizás nosotros no vemos, ¿sí? No vemos nuestro espíritu, nuestra alma. Pero ahí es donde Dios hace los milagros también en el proceso, en el caminar que tenemos como jóvenes, como personas, como hijos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que Dios los creó con un propósito? ¿Saben el propósito que Dios tiene con su vida? ¿Lo buscaron? ¿Se lo preguntaron? ¿Tuvieron esa necesidad de decir, Dios, ¿para qué me trajiste a la tierra? ¿Por qué me trajiste a la tierra? ¿Por qué me querés usar? ¿O para qué me querés usar? ¿No? Y muchas veces esa incertidumbre, o a veces llega, ¿no? Que estamos acá en la iglesia
que quizás no tenemos ningún don, ningún talento, que no vemos un crecimiento espiritual o no vemos un crecimiento y nos llega esa frustración de decir, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué Dios me trajo a la iglesia? ¿O por qué creo en Dios? ¿No? Y Dios sí tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Desde el vientre de nuestra madre nos eligió. Ahí mismo lo dice. Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Entonces, si queremos conocer el propósito de Dios, ¿bien? Obviamente que tenemos que buscarlo y tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Sí? Porque si no lo hacemos, nunca lo vamos a encontrar. Amén. Para recibir milagros de parte de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esto de agudizar nuestro oído. ¿Bien? En la palabra hay muchas historias de la palabra que los milagros llegan porque escucharon, ¿no? Cuando nosotros escuchamos a Dios, cuando nosotros escuchamos de Jesús quizás, ¿cuántos acá llegaron a la iglesia y no eran cristianos? Bien. Ustedes tuvieron que escuchar de Dios primero, ¿no? Tuvieron que escuchar de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. A ver si me lo... Ahí está. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, antes le iba peor. Bueno, cuando yo hablar de Jesús, ¿sí? Digan conmigo, cuando yo hablar de Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? Vamos a parar acá. ¿Cuál es nuestra misión en este tiempo? Hablar de Jesús. ¿Quién tiene que escuchar de Jesús? Los que no lo conocen. ¿Cómo? Amén. Pero ¿qué pasa acá? La mujer o yo, ¿no? Vamos al caso de que la mujer que estaba enferma, hoy en día, cuando nosotros salgamos a predicar, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a buscar a las personas, ¿sí? Son todos esos jóvenes, son todos esos adolescentes que aún no han escuchado de Jesús. Entonces, Dios caminaba por ahí con la multitud, Jesús, ¿sí? Y la mujer tuvo que escuchar de Jesús. Entonces, acá nosotros tenemos que salir, pasear no, salir a predicar, ¿sí? ¿Bien? Y hablar de Jesús, porque si no la gente no va a escuchar de Jesús. ¿Bien? Y dice, cuando yo dejé hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto. Amén. Hoy quizás, no está Jesús físicamente, ¿sí? Pero cuando nosotros salgamos a predicar, cuando nosotros vayamos a hablar de Jesús, y los jóvenes y los adolescentes o personas más grandes escuchen hablar de Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos el trabajo de hacer llegar ese manto de Dios. ¿Cómo? A través de nuestros testimonios, a través de la palabra, a través de la oración. Ahora, para que en nosotros esté eso de poder hablar, de poder orar por las personas, primero tenemos que hacerlo nosotros y primero tenemos que creer que nuestra oración va a provocar algo en la otra persona, que la palabra que quizás le podemos dar a otra persona va a provocar algo en la otra persona. Entonces, primero teníamos que escuchar, ¿sí? Después tenemos que creer en Dios. Uno puede escuchar mucho de Jesús, ¿no? De la palabra, de que hace milagros y demás, pero si uno no cree, no da otro paso. ¿Bien? El primer paso fue escuchar, el segundo paso que nos lleva a conocer a Jesús es creer. Amén. ¿Todos los que están acá creen en Jesús? Amén. Bien. Bueno, eso es bueno. Entonces, es importante, ¿sí?, que una vez que escuchamos, tengamos que creer, tenemos que creer en Jesús, ¿sí? Y es lo mismo que tenemos que poder provocar en los jóvenes, en los adolescentes o en las personas que vayamos a predicar cuando nos toque, ¿no? Que la gente crea que Dios existe, que la gente crea que Dios hizo un milagro en nuestra vida, que la gente crea
que Jesús está en nuestro corazón, así como dice la canción, ¿no? Que la gente crea, bien, que nosotros somos personas que realmente escucharon de Dios, que creyeron en Dios y que hoy caminan con Dios. Amén. Que realmente crean que Dios es un Dios, ¿cómo esto? Que sí existe, que sí es real. Amén. Que no solamente es un nombre mencionado por gente afanosa o gente que solamente, como nos dicen, ¿no? Están locos. Bueno, si nos tratan de locos, que sea una bendita locura, porque si nosotros creemos en Dios, amén, tenemos que tener esa energía, esas ganas, esa voluntad, demostrar que realmente Dios está en nuestro corazón. Amén. Bien. Bueno, entonces, escuchamos, creemos y ahora el tercer paso es convertirse. ¿Cuántos creen de los que están acá que están convertidos a Dios? Bien. La conversión. Yo puedo decir, bueno, mire, yo me crecí en la iglesia, ¿no? Pero después me aparté. Pero al apartarme, yo seguía escuchando a Dios. Nunca, en ningún momento de que me aparté, dejé de escuchar a Dios. En todas partes yo escuchaba a Dios, en mi angustia, mi tristeza. Incluso cuando salía a bailar, había como pensamientos, sí. Aunque no lo crean, salía a bailar. ¿Sí? Dios siempre estaba ahí y me decía, me decía Maxi o Cristian, no sé, no me acuerdo el nombre que me decía, pero él muchas veces y de muchas maneras, con muchas personas me decía, vení, vos no sos de ahí, vení, vos no sos de ahí, vení, vos no sos de ahí, ¿no? Y cuando yo era chiquito, no era como que creía mucho en Dios, o sea, era un nene y un adolescente que andaba ahí, ¿no? Merodeando nomás, que venía a la iglesia, que oraba, que saltaba, pero no estaba convertido. ¿Amén? Entonces, la conversión tiene un proceso que creo yo, y espero no equivocarme, es un proceso que lleva toda nuestra vida. Y en esa conversión hay aflicciones, hay tormentas, hay tentaciones y mucho más en esta etapa de la vida, ¿no? Que están ahí, ¿no? Al pie del llamado, digamos, de que las tentaciones son fáciles de conseguir y fáciles de caer. Ahora, si ustedes hoy son jóvenes y adolescentes que solamente vienen a la iglesia y para hablar así argentino, a calentar el asiento y no hacen nada por su vida, por su corazón, por su salvación primero, no vamos a poder salir afuera y hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, si uno, y yo siempre lo digo, uno cuando viene a la iglesia tiene que venir a buscar de Dios, tiene que buscar ese encuentro, así sea de alguna manera, ¿no? No venir por el que está al lado, no venir por el pastor, no venir por... Acá a la casa de Dios venimos a buscar a Dios, no venimos a buscar a las personas, porque si no nos juntaríamos en una casa y compartiríamos con las personas. Amén. Entonces, y la conversión es esto de que si realmente me siento un hijo de Dios, que me voy convirtiendo, ¿no? Que si llega la tentación, ¿caigo o no caigo? ¿Qué hago cuando llega la tentación siendo un joven, siendo un adolescente? ¿La miro con gusto o digo, la reprendo y digo no? Yo, como decía ¿quién dijo que teníamos que ser fiel? Vos hablaste, ¿no? La PRI. ¿No? O sea, ¿le soy fiel a Dios cuando llega la tentación? O digo, bueno, pero Dios me perdona, ¿no? ¿Le soy fiel cuando llega la angustia, la aflicción? O digo, no, me va a salir todo mal, no creo que esto va a pasar. Entonces, y en la conversión también ocurren muchos milagros. ¿Cuántos recibieron un milagro de Dios? Amén. Y un milagro personal, por ejemplo, en mi vida fue recibir el don de lenguas a los 8 años. Y yo lo sentí como algo raro, ¿no? Algo que no conocía. Pero después, siendo más grande, ¿no? Y cuando volví a Dios, realmente, y me decidí seguir, y me decidí serle fiel, y me decidí convertirme de verdad, y conocer qué es realmente una conversión, y ser un hijo de Dios, ¿sí? Fue cuando realmente empecé a ver los milagros de Dios. El año pasado, cuando hubo invasión, yo llené mi troquel,
y dije, Dios, yo quiero tener un trabajo y ganar más de 100.000 pesos. Eso fue en abril. Mayo, junio, en junio me fui a Buenos Aires y en septiembre ya me había recibido de su oficial. Y fue un milagro que recibí porque lo pedí en este momento. Amén. Y ustedes seguramente también recibieron milagros, ¿no? Y este año no es la excepción. Yo creo que Dios quiere provocar en ustedes más milagros. Quiere provocar en ustedes más milagros y quiere usarlos para que ustedes también provoquen milagros. Para que la mano de Dios también a través de ustedes, ¿sí?, podamos llegar a más personas. Y que a mí me da como una sensación de que no estoy haciendo el trabajo que Dios me pide viendo las mismas caras siempre. Se lo digo porque son mis hermanos, ¿no? Pero tenemos que provocar un cambio y que cuando salgamos este año, ¿no?, a hacer invasión del amor de Dios, más allá de buscar milagros, más allá de buscar testimonios y demás, ¿sí?, que acá haya milagros que sean jóvenes y adolescentes y que las sillas no estén así vacías, ¿no?, sino que realmente empecemos. Imagínense, ahora en unos pocos meses nos vamos a la otra iglesia. Esa iglesia es 10 veces más grande que esto. Entonces, si no llenamos esto, ¿sí?, no vamos a poder llenar lo otro. Entonces tenemos que prepararnos. Mire, y si creemos en los milagros, y si creemos que somos hijos de Dios, y si creemos que creemos en Dios, ¿no?, y si creemos que estamos convertidos en estos meses que faltan, ¿quién cree que podemos llenar esta iglesia de jóvenes y de adolescentes? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Bueno, ¿qué es la conversión? La conversión es el fruto de la fe, el arrepentimiento y la obediencia constante, ¿sí? Si nosotros nos convertimos es porque tenemos fe, porque no estamos arrepentidos realmente y porque obedecemos la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, como decía, en el proceso ocurren los milagros, ¿sí?, como de sanidad, de liberación, de restauración, de prosperidad. ¿Bien? En la sanidad podemos ver que Dios nos sana quizás de heridas, ¿sí?, en el corazón, en el alma, en la mente. ¿Bien? En la liberación, Dios nos puede liberar de los vicios, ¿sí?, de las ataduras, de maldiciones. Amén. En la restauración, Dios, creo que la mayoría puede estar de acuerdo de que la falta de perdón es algo que nos limita a restaurar relaciones, quizás a restaurarnos a nosotros mismos. Dios, a través del perdón, nos restaura a nosotros, restaura nuestras relaciones, nuestros vínculos, ¿sí? Creo que acá las personas que están acá, si tienen un perdón en su corazón, ¿no?, son personas que realmente pueden tener relaciones entre nosotros, ¿sí?, de amistad y demás, y que cuando nos ofendemos, cuando tenemos algo hacia el otro, existe el perdón en nosotros y vamos a decir, bueno, me ofendiste o sentí esto, pero te perdono, porque el perdón vive en nosotros, ¿sí? Y así como dice invasión del amor de Dios, el amor de Dios está en nosotros y nos lleva a perdonar. Amén. Y por último, un milagro como la prosperidad, ¿sí? Una prosperidad económica, y yo creo que también existe la prosperidad en las relaciones, en los vínculos, ¿sí? Yo acá llegué solo y hoy tengo a muchas amistades, ¿sí?, a muchos que quiero mucho. Yo siento que hay muchas personas acá en las que confío mucho. Y Dios me prosperó en eso. Me siento prosperado en personas que realmente puedo confiar o que puedo compartir y puedo decir, bueno, Dios está también en esas personas. Amén. Y bueno, para terminar, ¿sí?, porque no era muy larga, le voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y me gustaría, o espero, que realmente me contesten con mucha fuerza, ¿sí? O lo espera Dios, me parece. Si sos un milagro de Dios, escuchen bien, ¿crees que Dios te puede usar para provocar en otros los milagros que hizo en vos? Bueno, amén, dale un fuerte aplauso. Y así, pónganse de pie.
Amén. Bueno, ¿cómo seguir? ¿Sí? Los milagros de Dios sí existen, ¿sí? Y tenemos que prepararnos, amén, para que cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a buscar a las personas, realmente los milagros se provoquen. Amén.